Pues vamos a la información de esta mañana. El transporte público, debemos dimensionar la importancia que tiene. ¿Quiénes utilizan el transporte público? Lo utilizan las personas que menos recursos tienen, que no tienen otra posibilidad de moverse, que no tienen un vehículo, no tienen motocicleta, no tienen bicicleta, no tienen automóvil, vaya, y necesitan llegar a sus lugares de trabajo, necesitan llegar a la escuela, necesitan desplazarse. Han venido pasando los años y se han venido elevando las protestas y los reclamos de los concesionarios. Hay que entender que el transporte público le corresponde y es el dueño de las concesiones. Somos pues el pueblo y el gobierno le dice al sector privado: te concesiono para que tú operes esta concesión y brindes el servicio de transporte público. En los lugares desarrollados del mundo, el transporte público es una prioridad. Priorizan por encima pues de cualquier otra cosa que las personas tengan una movilidad digna, y es subsidiado en casi la mayoría de los casos porque no se ve como un negocio, se ve como una necesidad para los usuarios y para que se puedan desplazar con oportunidad, con dignidad y que sirvan. En algunas partes del mundo, como en el caso nuestro, en México y en Colima, este servicio se ve como un negocio. Se concesiona, pues, y se trata de sacar la mayor utilidad posible. Cuando no se consigue la utilidad, los concesionarios dicen: esto ya no es viable, no podemos, y necesitan que intervengan. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo precisamente en el estado de Colima? Ha venido sucediendo esto. Los líderes transportistas, como el caso de Zenén Campos, que ha declarado que están en quiebra y no se puede más. Porque es un servicio que por diversas causas ha sido muy afectado en su atención, su falta de atención, y por fenómenos que se vinieron dando durante el tiempo en que debió haber algunas modificaciones. Esto ha provocado que el transporte público actualmente, como ya muchos compañeros lo han externado, en Tecomán, en Manzanillo, y aquí en Colima, pues esté en un total descalabro económico. Esto ha sido ocasionado por algunos factores muy visibles, muy preponderantes. Primero, de que constantemente hemos dicho que es necesaria la actualización que corresponde a la tarifa de transporte público, porque se tiene la tarifa que tenemos autorizada desde el 2002, en que el licenciado Mario Andiano nos dio el peso que la llevó a los 8 pesos. También no es la única voz que se ha escuchado, que Zenén Campos Veas, que pertenece a los transportistas de la zona metropolitana Colima, Villa de Álvarez, sino también en otra de los municipios con la mayor población en la entidad, que es el puerto de Manzanillo. Reinaldo García Pedraza, quien es el dirigente de Transportes Unidos Manzanillo de TUMSA, también habló sobre esta preocupante situación del sector, donde dijo: bueno, pues es que ya tenemos muchísimos años sin que se nos incremente la tarifa del transporte público y no hemos podido hacer frente a los constantes incrementos al combustible, a las refacciones y desde luego al mantenimiento de las propias unidades. Tan es así que muchas de esas unidades se encuentran en reparación, otras por falta de presupuesto no han sido reparadas y han tenido que ser sacadas del rol del transporte, afectando desde luego el servicio a la población. Y dice: estamos en un momento crítico en el que no podemos seguir haciendo frente a esta situación. La verdad, el servicio no se está dando al 100%, y no se está dando no porque no se quiere, sino porque no se puede. El servicio de transporte urbano, indiscutiblemente que tiene unos gastos y son elevados, sobre todo el consumo de combustible. Es el diésel, todos los vehículos de nosotros son de diésel. Sin embargo, comentarte que la tarifa no ha aumentado desde el 2017, ni siquiera se ha ajustado. En el 2017 solamente se hizo un ajuste a la tarifa y así se entendió con el gobierno en aquel entonces, Nacho Peralta. Sin embargo, a la fecha ni ha habido ajuste de tarifa siquiera, mucho menos un aumento. Se tiene que incrementar. O sea, no es que se pueda o no se pueda, se tiene que incrementar.
Si no, lo que va a pasar es que cada día van a dejar de funcionar más vehículos. Cada día va a ser más malo el servicio. Y eso pues no quisiéramos que pasara. La verdad, la gente, la ciudadanía, no debería de sufrir la falta de servicio del transporte de personas. Reinaldo, líder transportista en el puerto de Manzanillo, al igual que Zenén Campos en la zona metropolitana de Colima, comparten la visión y comparten la necesidad. Dicen que ya no se puede. Le voy a poner esta tabla que nos compartió ayer la presidenta estatal de Morena en el programa de debate que tuvimos precisamente acerca del transporte público, Dulce Huerta, donde le pongo el ejemplo de cómo estaba antes del COVID el transporte público. En la zona más concentrada y donde más se demanda pues del uso del servicio, Colima Villa de Álvarez, allí tenían 23 rutas antes del COVID. En marzo del 2020 había 23 rutas y 234 camiones. Después del paso desastroso del COVID para el 2022, en enero del 2022, solo quedaban 17 rutas y 114 camiones, es decir, por mitad. En el caso de Manzanillo, antes del COVID, 16 rutas y 269 camiones, es donde más camiones había. Ahora han quedado solamente 13 rutas y 170 camiones. Tecomán tenía en marzo del 2020, antes de COVID, 8 rutas y 33 camiones. Después del paso de COVID para enero del 22 tenían solamente 3 rutas y 11 camiones. Esto Julio César González nos ayuda a poner en dimensión y entender la gravedad de lo que está pasando. Y creo que en el gobierno del estado lo están entendiendo muy bien y saben que tienen que tomar medidas porque es precisamente el Movimiento Regeneración Nacional quien insiste que primero los pobres. Y el tema del transporte público, allí Julio César González, son absolutamente primero los pobres. Son ellos los que más se ven afectados, la reducción de rutas, porque como pudiste ver en este comparativo que hicimos de las gráficas, no solo se han eliminado rutas, sino que se han eliminado camiones. Es decir, hoy día los usuarios del transporte público tienen que esperar más tiempo un camión para poder llegar y se han eliminado rutas. Tienen que buscar alternativas de cómo acercarse ellos, no el transporte a ellos al transporte para llegar a sus destinos, Julio. También el tema está, usted vio ahí la reducción en el número de rutas y en el número de unidades y eso impacta desde luego en el servicio. Usted de pronto después nos denuncia, oye, es que vivo en Marimar, por ejemplo, ¿no? O en Miramar, en el puerto de Manzanillo, no llega la ruta, ya tenemos más de una hora esperando la ruta. Bueno, pues es que ahora tiene que cubrir una mayor cantidad de terreno de población con menor cantidad de unidades. Igual pasa en Bugambilias, en Villa de Álvarez, igual pasa en el Tívoli, en Colima. Son las denuncias recurrentes en el servicio de transporte público. ¿Qué están haciendo los transportistas para poder solventar esa situación? Ellos están diciendo, bueno, no lo podemos hacer por la falta de recursos. Necesitamos el incremento al servicio del transporte público para entonces nosotros esas rutas que tenemos en reparación o que ya sacamos definitivamente de circulación, poderlas rehabilitar para volverlas a introducir a trabajar. Pero ¿sabe qué también? No hablan ya, el tema ya no está sobre la renovación de las unidades. Ese es otro tema, Jesús, que en el estado de Colima hay que ver cuánto parque vehicular son unidades chatarra y que se requieren la renovación de esas unidades, pero pues no hay presupuesto. La mayoría. Llegó el momento, ya lo entendió este gobierno, porque también hay que decirlo, Julio, fue la omisión de muchos gobiernos, de muchos años que se faltó la atención adecuada para atender el transporte público. Hoy lo tiene que resolver este gobierno y le están haciendo la salida precisamente, Julio, de quien estaba a cargo de la Secretaría de Movilidad, obedece en parte a esto. Tienen que asumir este reto y darle la vuelta. Llegó el momento de dejar de repartir culpas y entender que el gobierno, en conjunto con los concesionarios, tienen que encontrar sí o sí la salida, pues, para poder hacer esto, que le permitan a los líderes transportistas, a los dueños de las concesiones, que tengan acceso a créditos y que ellos, los dueños de las concesiones, se vuelvan conscientes y que ahora sí, pues, puedan hacer las cosas de una mejor manera y eliminar los vicios que a lo largo de décadas se vinieron sumando en las uniones de transportes. Hoy el reto es que todos en conjunto, y me refiero todos, también los usuarios, Julio, que es respetar cuando se utiliza el transporte público, sea cuidado, porque luego el transporte público es vandalizado y este hecho termina también impactando el bolsillo de los concesionarios. No hay que repartir culpas, se trata entonces de buscar las soluciones y que cada quien
asuma la responsabilidad que le corresponde, Y Julio. sobre todo yo comparto también la parte de Jesús, la preocupación del sector transportista de hacer un uso responsable de las unidades, porque luego recibimos también denuncias de que se queja la gente de que el asiento está rayado, de que la ventana está quebrada, pero pues no va el concesionario a romper la ventana, no va el concesionario a ponerle la firma en el asiento o el chofer. O sea, somos los usuarios quienes estamos haciendo mal uso de este servicio de transporte público, entonces hay que abonar a que se minimice el deterioro de las unidades para contar con un servicio pues, de calidad en el estado de Colima.